meditación de hoy, teniendo claro que ya es la penúltima, como le digo a Manfredo, qué rápido se nos ha pasado, ¿no? El tiempo ya estamos, en la penúltima sesión, entonces, pues, vamos con muchas ganas a cerrar esto. Entonces, vamos a crear una intención, vamos a tomar una respiración profunda, vamos a cerrar nuestros ojos, exhalamos. Y vamos a crear una intención para que en las siguientes 2 horas trabajemos intensamente en este tema que nos apasiona, que es comunicación para la paz. De manera que nuestra mente, nuestro corazón y nuestra voluntad aprendan lo necesario para que lo aplicamos en nuestra vida personal, para nuestro bien personal, para nuestro bien de nuestras familias, para nuestro bien de nuestras comunidades, y todo esto sea con el favor de Dios que siempre se encuentra con nosotros. Amén. Tomamos una respiración profunda, guardamos el aire, exhalamos y abrimos lentamente nuestros ojos. Muy bien, chicas y chicos, vamos entonces a comenzar nuestro trabajo de hoy. Y para ello les voy a compartir pantalla. Ahí lo tenemos. ¿Todo el mundo ve bien? ¿Sí se Sí, comparte? sí, se mira. Sí. Muy Mira bien. bien. Entonces, vamos a trabajar el tema de la escucha activa, bueno, más bien a retomar, porque fue con lo que cerramos la semana pasada. ¿Se acuerdan que hicimos el ejercicio, sí? Donde, pues alguien hablaba, contaba algo y alguien, pues, trataba de, hacer ver al que estaba hablando que no lo estaba escuchando con atención. Y si se acuerdan, bueno, estuvimos revisando, sí, lo que sintieron esas personas que no fueron escuchadas y que en el caso de que cuando nosotros no tengamos tiempo de escuchar a alguien, es mucho más válido decir, ¿sabes qué? Te hablo un poco más, más adelante, o vamos a darnos un tiempo para que te ponga toda la atención, pero no hacer como que escuchamos porque la otra persona sí se da cuenta de que no está siendo escuchada con atención, y esto es frustrante, y además se pierden todos esos elementos que crean canales de conexión y canales de confianza con el otro. Entonces, un proceso de escucha activa no solamente es tener mucha atención en el mensaje que nos está enviando, sino es promover la creación de canales, ¿sí? De confianza y de conexión con el otro. Ujú. Entonces, ese es el proceso de la escucha activa. Entonces, con esto, si recuerdan, terminamos la vez pasada. Ujú. Bien, no sé qué pasó. Espérenme tantito, vamos a volver a compartir. Ahí está. Bien, entonces, miren, ahorita vamos a ver un video, se llama Comunicación y Empatía. Ahí viene la dirección del video para quien lo quiera utilizar para sus propias presentaciones. Quiero que lo observen con mucha atención porque después de verlo, pues vamos a ver cómo podemos capitalizar estos aprendizajes que nos va a dar este video de lo que realmente es la empatía. Si se acuerdan, cuando revisamos el tema de programación neurolingüística, vimos que la empatía muchas veces se define como ponerse en los zapatos del otro. Viendo este video vamos a ver que la empatía va muchísimo más allá, ¿sí? Entonces, vamos a ver el video y entonces tengan por ahí pluma y papel para que vayan anotando. Ujú.
Listo. Listo. Bueno, ahí ven la pantalla. ¿Ya se está observando? Sí, sí, se observa. Sí, bueno. So, what is empathy, and why is it very different than sympathy? Empathy fuels connection, sympathy drives disconnection. Empathy, it's very interesting. Teresa Wiseman is a nursing scholar who studied professions, very diverse professions where empathy is relevant, and came up with 4 qualities of empathy: perspective taking, the ability to take the perspective of another person or recognize their perspective as their truth; staying out of judgment, not easy when you enjoy it as much as most of us do; recognizing emotion in other people and then communicating that. Empathy is feeling with people. And to me, I always think of empathy as this kind of sacred space when someone's kind of in a deep hole and they shout out from the bottom and they say, "I'm stuck, it's dark, I'm overwhelmed." And then we look and we say, "Hey, you can climb down. I know what it's like down here, and you're not alone." Sympathy is, "Ooh, it's bad, no. You want a sandwich?" Empathy is a choice, and it's a vulnerable choice, because in order to connect with you, I have to connect with something in myself that knows that feeling. Rarely, if ever, does an empathic response begin with "at least." Yeah. And we do it all the time. Because you know what? Someone just shared something with us that's incredibly painful, and we're trying to silver lining it. I don't think that's a verb, but I'm using it as one. We're trying to put the silver lining around it. So, I had a miscarriage. Oh, at least you know you can get pregnant. I think my marriage is falling apart. At least you have a marriage. John's getting kicked out of school. At least Sarah is an A student. But one of the things we do sometimes in the face of very difficult conversations is we try to make things better. If I share something with you that's very difficult, I'd rather you say, "I don't even know what to say right now, I'm just so glad you told me." Because the truth is, rarely can a response make something better. What makes something better is connection. Muy bien, chicos. ¿Qué les pareció el video? A ver, ¿quién tiene alguna opinión? Bueno, Pati, tú A ver, sabes, Fanny, no levante la mano porque estoy en el celular y nunca encuentro la manita. no te Pero preocupes. bueno, me puso a pensar realmente, porque yo nunca, no había visto la empatía desde esa óptica, desde aprender a escuchar. Yo siempre entendí que ponerme en el zapato del otro era como intentar sentir lo que el otro siente, intentar ser solidaria, intentar la sororidad en el caso de las mujeres, pero en el tema de aprender a escuchar, realmente no lo había visto. Y de hecho, he sido como muy dada a no encontrar como personas que me puedan escuchar. Realmente siempre la gente tiene o una respuesta o una contra o una situación que es diferente o igual a la mía. Nunca escuchar. Muy bien. Pues qué bueno que ya tienes otra perspectiva, ¿verdad? Porque de eso se trata este proceso, ¿no? Acuérdense que nuestro tema es comunicación para la paz, pero justamente cuando nosotros ejercemos, ¿sí? La empatía,
lo que estamos haciendo es acercarnos a la persona, conectarnos con ella y evitar a través de este tipo de procesos los conflictos. Ujú. Bien, ¿alguien más? ¿Se fijan cuáles son los primeros pasos que dice el video? A ver quién los anotó. A ver, Mari Carmen, No los anoté, ¿no? no, pero sí me llama mucho la atención que la empatía es más que tener una opinión, que la otra persona te sienta. O sea, ese abrazo del final realmente significa bastante. Claro. Muy bien, Mari Carmen, gracias. Martita. Sí, yo anoté dos elementos. Ajá, Decía tener perspectiva exacto. y otro decía no emitir un juicio, Muy bien. que tendemos mucho a- creemos que somos empáticos, pero empezamos a dar como nuestra opinión sobre la situación Ajá, y lo que nosotros entendemos que está pasando el otro. Es como si estuviéramos interpretando al otro, sin dejar que él termine de decirnos lo que quiere comunicarnos. exactamente. Esto de tener perspectiva, pues es también entender a la otra persona de acuerdo a lo que está viviendo, porque generalmente nosotros a través de nuestro filtro mental, sí, a lo que nosotros creemos, vivimos, lo que hemos aprendido, etcétera, enjuiciamos la situación de la otra persona, ¿no? Y ya andamos diciendo, es que tú deberías de hacer esto y deberías de hacer otro, como el otro animalito, ¿no? Que le dicen, no, pero al menos tienes matrimonio, o al menos ya sabes que quién sabe qué, ¿no? A través de nuestro filtro. Pero realmente cuando entendemos a la otra persona y tenemos una conexión, nuestro quehacer con esa persona tendría que ser muy distinto, ¿sí? Para que nos sienta cerca y verdaderamente sea un apoyo y sí sea un ejercicio de empatía. Sí, Lucy, Usar la empatía o cuando somos empáticos no hace solamente el bien al otro, sino que también a nosotros mismos. Cuando escuchamos sin juzgar o entender lo que estamos escuchando y cuando damos un consejo sin usar juicios temerarios. exacto. Muy bien. Entonces, vamos, les voy a pasar nuevamente el principio del video para que anoten los 4 pasos, porque de eso se va a tratar la tarea. ¿Alguien los apuntó? ¿No? Bueno, se los voy a volver a pasar para que lo tengamos ahí presente. Ujú. So, what is empathy, and why is it very different than sympathy? Empathy fuels connection, sympathy drives disconnection. Empathy, it's very interesting. Teresa Wiseman is a nursing scholar who studied professions, very diverse professions where empathy is relevant, and came up with 4 qualities of empathy. Perspective taking. Listo. Tener perspectiva, ¿sí? De dónde está la persona, qué está viviendo, cuál es su situación, etcétera. ¿Listo? ¿Todo el mundo lo anotó? Vamos por el segundo. The ability to take the perspective of another person or recognize their perspective as their truth. Staying out of judgment. Entonces, no elaborar juicios, ¿de acuerdo? No emitir un juicio, eso es el segundo paso. Va. Not easy when you enjoy it as much as most of us do. Recognizing emotion in other people. Reconocer las emociones de la otra persona, ¿sí? Bueno, está triste, está frustrado, ¿no? Está deprimido. Todos esos elementos son diferentes. Entonces, reconocer las emociones de la otra persona,
¿sí? Y 4, comunicárselo, ¿sí? Igual que nuestras propias emociones. Es un poco como al final, donde el osito le dice, ¿no? A lo mejor no sé qué decir, pero estoy aquí contigo. O sea, se lo está comunicando. Y como dijo Mari Carmen, ese abrazo del final, pues dice muchísimo, ¿no? Entonces le está comunicando una emoción, le está comunicando un sentimiento. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues la tarea, ¿sí? Para la próxima semana es, ejercitar con alguien que se nos presente estos 4 pasos de la empatía. ¿De acuerdo? Entonces va a ser una tarea donde ustedes con las personas que interactúan van a tratar de ser con una de todas esas personas empático, ¿sí? Y van a trabajar estos 4 pasos, que ya lo importante es que todos lo tienen. Y de todas maneras, les voy a dejar por ahí la liga, ¿no? Para que todo mundo pueda ver otra vez el video si lo necesita ver con calma. Ujú. Bien, entonces vamos a continuar. De todas maneras, yo les voy a dar la presentación al final, pero si le quieren sacar una foto, bueno, aquí está, ahí está la liga. Entonces ustedes nada más entran y pueden volver a ver el video. Ujú. Bien, vamos a continuar. Y vamos a entrar de lleno al tema de qué es el conflicto. Ujú. Porque finalmente, pues, cuando existen los conflictos, pues estamos muy lejos de la paz. Ujú. Entonces, para nosotros tener un buen proceso de comunicación, tenemos que entender qué es el conflicto, cuáles son sus fases, ¿sí? Y por qué es importante tener herramientas de comunicación, porque dependiendo en qué fase del conflicto el conflicto se encuentre, pues serán las herramientas que yo tengo que trabajar. Ujú. Bien, entonces, a ver, ¿quién quiere participar? ¿Qué es el conflicto? A ver, van levantando su manita. Yo no tengo manita. Bueno, no importa, Fanny, pero ya Bueno, sabemos que tienes manita, pero así, de pensar, bueno, para mí el conflicto es como una oportunidad. Segundo, el conflicto es cuando hay intereses encontrados. ajá. Entonces, un conflicto es cuando hay intereses encontrados. Encontrados, o sea, cuando Ajá, no nos ponemos de acuerdo. ok, Cuando lo que yo quiero, entiendo qué es lo que va o lo bueno y lo del otro no sirve, o cuando no soy tolerante a lo que el otro quiere o dice. exacto. Por ahí ya marcaste algo que dice es cuando no soy tolerante. Muy bien. Elvin, Ah, buenas noches. hola Elvin, buenas noches. En un conflicto, no el 100% es conflictivo, valga la redundancia. Hay algunos puntos que no se ponen de acuerdo. Entonces se debe trabajar en esos puntos con los cuales no se pone de acuerdo. Ok, Es mi opinión. muy bien, cuando las personas no se ponen de acuerdo. Perfecto. Diosa, Buenas, para mí un conflicto es eso, cuando nosotros no estamos de acuerdo en diferentes cosas, diferentes opiniones y llegamos pues, a tener problemas con nosotros porque pensamos diferente o actuamos o queremos hacer las cosas de una forma y el otro quiere hacerla de otra forma y ahí pues tenemos problemas, tenemos conflictos porque no llegamos a ponernos de acuerdo en algo. Él piensa de una forma y yo de otra y nunca nos ponemos de acuerdo. Para mí eso es un conflicto, el nunca estar de acuerdo en algo. muy bien. Entonces, fíjate, tú también ya manejaste otro elemento, Diosa. Tú dijiste lo que es el conflicto y lo que provoca el conflicto, que es un problema. ¿Sí? Entonces, un conflicto es cuando dos personas, ¿sí?
o dos grupos, porque también esto puede ir en individual o puede ir en colectivo, no se ponen de acuerdo. Dice, y lo que causa es un problema, ¿sí? Entonces, el problema, sí, ya puede ser un proceso de creencia, por ejemplo, colectivo, este, de dos comunidades, por ejemplo, que nació a lo mejor con un conflicto personal de dos jefes, ¿no? Y van transminando esas creencias generaciones tras generaciones, y pues ya las generaciones ya se odian unos a otros, ¿no? Entonces, un conflicto inicial o un conflicto latente se transforma en un proceso de creencias encontradas. Muy bien. Vamos ahora con Doris. Adelante, Doris. Buenas noches. Bueno, yo creo que ya lo dijeron todo y precisamente esa era mi opinión, que hay conflicto cuando hay desacuerdo entre las partes y que a veces cada uno quiere hacer valer su opinión por defender sus propios intereses, ¿verdad? Y a veces eh, esa falta de consenso nos lleva a la violencia. Exactamente. Entonces, ahí ya hay otro elemento, ¿no? Ya vimos conflicto, ya vimos problema, ¿sí? Y lo que tú acabas de decir es violencia. Entonces, las acciones en las cuales se deriva un conflicto, ¿sí? Es la violencia. Muy bien. Entonces, ahí vamos, construyendo. Adelante, Alicia. Sí, buenas noches, gracias. Pues yo también considero que un conflicto es como cuando no compartimos la forma de pensar o actuar, ya sea de otra persona o de otras personas. Y esto también puede generar que nos robe la paz, ¿verdad? Porque al final, al no estar de acuerdo, entonces esto me viene a perturbar mi paz y lo estoy repensando y pensando cómo tratar de convencer a la otra persona o a las otras personas y esto ya me desequilibra emocionalmente, ¿verdad? Entonces, ese sería mi pensar con relación a esta pregunta. Gracias. Claro que sí, gracias, Alicia. Muy bien. A ver, Zaira y finalmente Maura. Adelante, Zaira. Sí, bueno, ya lo comentaba, ¿verdad? Acerca del conflicto. Yo en mi caso, yo cuando no, o sea, yo estoy hablando y yo sé que yo tengo la razón, ya entra así como que me enojo porque, como decía la hermana anterior, de que uno quiere defender su opinión. Entonces yo tengo eso que me enojo muy fácilmente cuando no me quieren dar, cuando no me quieren dar la razón. Entonces ahí yo digo, ay, pero si es que yo tengo la razón, Dios. No te voy a controlar. A veces es así como que yo sé que yo tengo la razón y me enojo y eso me quita la paz, me quita bastante la paz. Claro, y muchas gracias por tu participación, porque justo estás diciendo que en el conflicto también intervienen emociones, y esas emociones hacen muchas veces que el conflicto, que puede ser por una situación determinada, se personalice. Y entonces ya no nos fijamos en el conflicto, nos fijamos en la persona. Digamos que son a lo mejor dos hermanos que se tienen que poner de acuerdo para hacer el aseo de su casa. Ujú. Entonces, el problema es cómo ponerse de acuerdo para que las personas participen en el aseo de la casa. Ujú. Pero ya cuando nosotros decimos es que tú eres un haragán, no es que tú eres una floja, etcétera, ya no estamos hablando del aseo de la casa, ni de cómo ponernos de acuerdo, sino lo personalizamos y empezamos a decir palabras y poner apodos a las personas y a decir groserías, ¿no? Y después de las groserías siguen los golpes y entonces el conflicto va creciendo. Ujú. Adelante, Maura. Sí, considero que es un problema, ¿verdad? Una cuestión bien
poco difícil de solucionar cuando, sobre todo cuando entre dos personas que creen tener la razón. Ninguna de las dos personas quiere ceder y en vez de ayudar a solucionar el problema, más bien lo intensifican porque cuando nadie quiere ceder, pues no hay ninguna solución a los problemas, ¿verdad? Claro. Esa es mi opinión. Bien. Y esto de ceder no significa perder o ganar, ¿sí? Porque en la solución de un conflicto, sí, cuando realmente se soluciona, las dos partes ganan, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver cuáles son las etapas del conflicto. Entonces, fíjense, todas estas son las etapas del conflicto. Son 7 etapas. Entonces, un conflicto, cualquier conflicto, empieza con un desacuerdo, ¿no? Yo digo una cosa, la otra persona dice lo opuesto. Y estamos hablando de una situación determinada. Pero como les decía, el desacuerdo, ¿sí? Si no tenemos la habilidad de la comunicación, ¿sí? Para hablar claramente de la situación que está sucediendo, la personalizamos, ¿sí? Esto significa que ya no hablamos de la situación, sino hablamos de las personas. Y entonces las personas, si yo hablo de alguien, pues la persona se siente herida, ¿no? Se siente atacada. Y entonces, si una persona se siente atacada, pues ataca, ¿no? Y entonces ahí va creciendo. Entonces, el siguiente paso del conflicto es la personalización, ¿sí? Cuando ya decimos, es que tú eres, es que quién sabe qué, y entonces ya no hablamos del problema, hablamos de las personas. Luego, la siguiente etapa del conflicto se llama huye o ataca. Entonces, en esa etapa del conflicto, cuando ya personalizamos, las personas se sienten heridas, ¿sí? Ya se sienten incómodas cada vez que están en contacto con la persona, y llámese en la familia o en el trabajo o los vecinos, pues las personas huyen o atacan. El vecino agarra sus cosas y se va y se cambia a otra colonia porque ya no aguanta ver al vecino, ¿no? O dice, no, yo me quedo y yo también le voy a hacer la vida imposible al otro. Eso se llama atacar, ¿no? Y a lo mejor le pone la popó del perro en su jardín y así empiezan a hacer cosas, a atacarse uno al otro. Entonces, de ahí, sí, la siguiente etapa del conflicto que sigue creciendo se llama adiós al diálogo. Es decir, la siguiente etapa es que ya no pueden hablar, ¿no? Ya son puras acciones uno contra el otro, ¿sí? O una comunidad contra la otra comunidad, y ya no pueden hablar, ¿sí? Ya no hay manera, porque empiezan a hablar y se empiezan a insultar. La siguiente etapa se llama surge el enemigo. Es cuando ya no se ve a la otra persona, sino realmente se le ve como un enemigo, ¿no? Y todo lo que se hace es atacar o se está pensando en atacar a ese enemigo, ¿no? Y bueno, no hay más que voltear a ver en muchos de los casos, ¿no? Que puede ser a lo mejor como una pareja, ¿no? Donde, bueno, pues esas personas que alguna vez, pues, frente a Dios juraron, pues, ayudarse mutuamente, verse, ¿no? En la salud, en la enfermedad, etcétera, pues ya son enemigos, ¿no? O naciones completas. Veamos Palestina e Israel, ¿no? En este momento. Entonces ya no se ven como personas, ya se ven como enemigos. La siguiente etapa del conflicto es la hostilidad abierta. Entonces ahí ya nada más es ver la manera en la que yo voy a atacar y a lastimar al otro, ¿no? Llámese persona o llámese naciones, ¿no? En todas las dimensiones. Y lo que pasa y todos los conflictos a lo mejor nacieron en el desacuerdo de dos personas, ¿no? Pero estas personas, ¿no?
pues van haciendo como grupos, ¿no? Y van hablando cada una de sus razones y ya son un grupo junto con, contra otro grupo y así va creciendo. Ujú. Y la última etapa del conflicto, pues es la polarización y el abismo profundo. En una pareja, la polarización y el abismo profundo a lo mejor es el divorcio, ¿no? Donde se divorcian y jamás se vuelven a ver, ¿no? O sea, no hubo acuerdo. Y la polarización o el abismo profundo en un conflicto entre naciones, pues es la guerra, ¿no? Y entonces, pues en la historia del hombre, pues ya después de tantos años deberíamos de haber aprendido, ¿sí? Algunos elementos para no seguir en estas etapas, ¿sí? Donde el conflicto ya va directo hacia el abismo profundo, sino en las primeras etapas poderlo resolver a través de una buena comunicación, de llegar a un proceso de diálogo, ¿sí? A acuerdos donde las dos partes tienen que poner de su parte, ¿sí? Para poder arreglar las cosas, ¿sí? Y esto puede ser, como les decía, en la pareja, entre hermanos, entre amigos, entre dos equipos de fútbol de la misma comunidad, pero ahí va, ¿no? Creciendo y pues entre más pronto se arreglen las cosas en las etapas más tempranas, vamos a tener mucho mejor posibilidad de que las cosas se arreglen. Conforme va subiendo en la escala el conflicto, es muchísimo más difícil poderlo, atender, ¿sí? Ya las personas, sí, están tan lastimadas que llega un momento en que ya no hay vuelta atrás. Entonces, por eso es tan importante tener elementos o herramientas de comunicación para evitar que los conflictos sigan creciendo. Porque en estas etapas, ¿sí? Para amainar las cosas y que no lleguen a mayores, lo principal, pues, es el diálogo. Y un diálogo, sí, pues se lleva a cabo a través de una buena comunicación, aplicando herramientas de comunicación. Ujú. Entonces, bueno, esto es uno de los elementos más importantes. Ahora, fíjense bien, hablando del conflicto, vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Este ejercicio, vamos a hacer equipos y en los equipos donde van a trabajar tienen que contestar estas dos preguntas. ¿Sí? Van a contestar, ¿cómo nos comunicamos cuando estamos en conflicto? Y también van a contestar, ¿cómo nos comunicamos para que un conflicto disminuya? Y cómo nos comunicamos cuando el conflicto se intensifica. Ujú. Entonces pueden sacarle una fotito, ¿no? Para que tengan las preguntas. ¿Cómo nos comunicamos cuando estamos en conflicto? Y la otra pregunta es cómo nos comunicamos para que un conflicto disminuya y cómo nos comunicamos cuando el conflicto se intensifica. ¿De acuerdo? Bien. Bien, entonces vamos a hacer los equipos. Van a tener 15 minutos y regresamos para ver cómo les fue. Bien, nada más le dan unirse, por favor. Ya están formados. Muy bien, ya regresaron, creo que todos. Y vamos a empezar a ver. Juan Carlos, ¿cómo le fue a tu equipo? Pues muy bien, muy bien. A nosotros me tocó con Ronald, Ajá, con Manfredo y la esposa de Manfredo. ajá. El diálogo que tuvimos fue muy bueno. Lo que decidimos, lo que hablamos fue de que cuando estamos en conflicto, me parece de que es el diálogo
es bien complicado porque estamos en conflicto, ¿no? Entonces, a veces en las dos partes no se llega a un buen acuerdo por el conflicto que se está, porque yo digo una cosa, pero a aquel no le parece lo que yo estoy diciendo. Entonces hay un conflicto ahí. Y la segunda pregunta de ¿qué hacemos para que el conflicto disminuya? ¿Cómo nos comunicamos si queremos que el conflicto disminuya? Pues en este caso, como dijo Manfredo, de que a veces tenemos que, depende también cómo está la intensidad del conflicto, ¿va? Porque a veces queremos salir corriendo mejor. Entonces, en este caso, a veces es mejor callar y ser un poco como prudente, ¿no? O sea, porque cuando el conflicto está muy a flor de piel, es bien complicada la comunicación. Entonces, a veces tenemos, bueno, creo que más que todo la prudencia en las palabras que vamos a decir, como dijo Ronald, tratar de escucharnos lo que estamos diciendo, ¿verdad? Para la comunicación sea breve y que el conflicto se vaya disminuyendo. Claro, ahora fíjense bien, algo que acabas de decir es muy importante porque sí constituyen herramienta. Dicen salir corriendo. Bueno, no es salir corriendo, es hacer espacio de tiempo y espacio físico de separación, ¿de acuerdo? Entonces, muchas veces, pues si no puedo a lo mejor salir, pues me voy a otro cuarto, ¿no? A que las cosas se enfríen para después poderme comunicar. Si las personas están muy alteradas, difícilmente van a poder llevar a cabo una buena comunicación porque están alteradas, las emociones están en el top, su química cerebral también está desajustada, ¿no? Y entonces tenemos que dar paso a que las personas se calmen. Entonces dice, hay que hacer espacio de tiempo, o sea, que pase un rato y las personas se calmen o espacio físico, ¿no? Me voy a caminar, me voy a dar una vuelta, voy a que el aire me dé el aire, etcétera, para poder regresar y tener otra situación más calmada para poder platicar de otra manera. Ujú. Entonces, sí es algunas herramientas de las que tú dijiste. Ahora, si alguien me está gritando y yo bajo la voz, la persona tiende también a dejar de gritar y irle bajando. Porque si yo grito y esta persona grita más y luego está más y está más, la comunicación se va desajustando, ¿sí? A ir a que el conflicto siga escalando a niveles superiores. Pedro, ¿a ti cómo te fue en tu equipo, Pedro? Bueno, en mi equipo, en la primera dijimos que a veces insultamos, empezamos insultándonos, a otros se bloquea el otro, gritamos, nos decimos palabras ofensivas, Ajá. nos callamos, como dije, y nos ponemos indiferentes, ¿va? Ujú. En la segunda, pues empezamos, como dice usted, a bajar la voz, a ponernos ya de acuerdo, poniendo varias alternativas al conflicto que estamos manejando, a como que en un mutuo comunicar de comunicación entre las dos personas, ¿va? Para podernos escuchar unos con el otro, ¿va? Y ya dejamos que el otro hable y yo le escucho y él me escucha a mí, entonces ya vamos teniendo una mejor comunicación para que el conflicto se vaya desarrollando. Muy bien. En el último, la tercera, ahí creo que nos confundimos, pero era buscar un intermediario, ponernos temporalmente, eh, dejar el diálogo temporalmente y buscar la espiritualidad. Muy bien. Fíjense que ahí tú también acabas de dar otra buena solución, Pedro. Y eso se llama mediación. Cuando buscas a una tercera persona imparcial, ¿sí? Para que ayude a mediar, ¿no? Simplemente, a ver, ahora tú, ¿no? Como un papá con hijos, ¿no? A ver, ahora tú, ¿no? Para que verdaderamente puedan llegar a un acuerdo. Y eso se llama mediación. Adelante, Mayra.
Buenas noches. Hola. Yo estuve en el grupo número 4. Está Marta, Delina, Beverly y yo. La primera pregunta, ¿cómo nos comunicamos cuando estamos en conflicto? Nos comunicamos con gestos agresivos, con palabras groseras, nos comunicamos de manera indiferente y también hacemos sentir mal a la otra persona con con nuestro actuar. Número 2, ¿cómo nos comunicamos para que cuando el conflicto disminuya? Para que el conflicto disminuya, nos comunicamos manteniendo la calma, escuchando al otro, nos abrimos al diálogo y también nuestra comunicación no verbal es más seria. La tercera, ¿cómo nos comunicamos cuando el conflicto se intensifica? Pues nos comunicamos, ya no escuchamos al otro, también ya no hay diálogo, hay hostilidad y ya no tenemos tolerancia y se pierde el respeto. Eso es lo que acordamos. Muy bien. Y fíjense, cuando se pierde el respeto, un poco como dice Mayra, ya también hay cosas que hacen que la escalada del conflicto suba, ¿no? Y si ya se perdió el respeto, pues ese es un punto muy terrible porque es lo que impulsa al conflicto a sus etapas más graves. Ujú. Entonces, pues sí, eso es algo que tenemos que cuidar muchísimo, sobre todo en las familias. A ver, otro equipo que quiera participar, que no hayan participado de sus equipos. A ver, Olga Mengíbar, ¿por dónde anda? Olguita. O alguien del equipo 8, Alicia, Evelyn, Heidi. A ver, Olguita, ya te vi, pero tienes tu micrófono apagado. Ahora sí, adelante, Olga. Eh, bueno, para empezar, eh, me tocó con una muchacha de Choloma y pues ella como cristiana, ¿verdad? Como lo que somos todos los que estamos acá, ella opinaba de que tenemos que orar, ¿verdad? Primero, para que un conflicto disminuya y también ponernos de acuerdo, ¿verdad? Comunicarnos, cómo es en lo que estamos, ¿verdad? Tener comunicación con todos y hacerle ver quién está en la razón y quién no, ¿verdad? Porque un conflicto es entre una o dos o más personas, ¿verdad? Entonces, para que disminuya, pues tenemos que hablar con sensatez, decía ella, y la otra, ¿verdad? Y para ponernos de acuerdo, ¿verdad? Y para que no se intensifique, pues lo mismo, ¿verdad? Interferir como un referee, pues, ¿verdad? Cuando aparta a los que están peleando, los boxeadores, por ejemplo, y intervenir así, ¿verdad? Tratar de hacerles ver que quién tiene la razón y quién no. Muy bien. Más que ver quién tiene la razón y quién no, es como dar oportunidad a que ambas partes se puedan expresar, ¿sí? Porque si no, también el que sale crucificado es el referee, ¿no? En este caso sería el mediador, que si le da la razón a alguien, pues entonces también ya, es que ya tomaste parte. Y no, un mediador debe ser totalmente neutral e imparcial. Entonces, fíjense bien, este ejercicio sirvió para darnos cuenta y hacer conciencia, ¿sí? De qué podemos hacer en nuestras posibilidades y para que un conflicto disminuya. Sin embargo, pues hay especialistas como Marshall Rosenberg que estudió la comunicación no violenta. Es decir, hizo toda una investigación para ver cómo funciona nuestra mente, ¿sí? A la hora de que alguien o nos habla de manera violenta, nos sentimos agredidos para romper el mecanismo automático de la violencia.
ustedes no me van a dejar mentir, a veces alguien tuvo un problema en el auto con otra persona y uno le pitó y el otro le contestó el claxon y uno abre la ventanilla y ya le dijo una grosería y el otro no sé qué y ya se bajaron y ya se pelearon y uno saca la pistola y lo mata, ¿sí? Nada más porque alguien se le metió en el coche, ¿no? Y así todo en un momentito, el conflicto de un desacuerdo terminó en un abismo profundo, ¿no? Entonces, este es un mecanismo automático que todos tenemos. Entonces, bueno, pues vamos a ver esta teoría de Marshall Rosenberg. Y la otra, que también quiero hacer mención a algo que mencionó Olguita, dijo orar. La oración es una meditación, es un espacio de tiempo donde me sustraigo de lo que está afuera, ¿sí? Me meto en mi interior y eso da tiempo, ¿sí? Para que mis emociones se calmen, ¿no? Para que a través de mi interior, donde yo tengo contacto con Dios, donde estoy llorando, etcétera, mis emociones se calmen. Y en el momento en que yo hable con la otra persona o vuelva a tener contacto con ella, las cosas deriven en otra situación que no sea el conflicto grave, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense lo importante de todas estas aportaciones que ustedes han dado. Entonces voy a volver a compartir pantalla para avanzar en esto. Entonces, esto fue el ejercicio que hicieron. Y bueno, les comentaba que quien desarrolla esta teoría es Marshall Rosenberg. La comunicación no violenta se abrevia CNV, CNV, y se basa en la importancia de expresar con claridad observaciones, sentimientos y necesidades. Fíjense. Entonces, cuando yo tengo un altercado con una persona, un conflicto, me tengo que preocupar por hacer observaciones, ¿sí? De cómo está la situación, un poquito lo que se dijo en el video, sentimientos, qué siento yo, qué estoy sintiendo y qué necesito, ¿sí? A la hora de estar conversando con la otra persona. Y evitar un lenguaje evaluativo. Si se fijan también en el video, decía juzgar, evitar juzgar. Bueno, pues eso, si evito juzgar, no voy a tener un lenguaje evaluativo. Entonces, evitar un lenguaje evaluativo que contenga juicios morales sobre los interlocutores. Entonces, vamos a ver. Marshall Rosenberg, sí, va a utilizar la metáfora de la comunicación no violenta y para que las personas lo entendamos de manera correcta, pues va a establecer la comunicación violenta con un chacal, que es uno de los mamíferos más violentos que existe. Es un mamífero fuera de lo común, donde cuando nacen los chacales, pues el más fuerte mata a los demás, ¿no? Y la mamá chacal, en cuanto puede, se pinta de colores y ahí los chacalitos a ver si sobreviven. Y bueno, pues tiene un comportamiento muy agresivo. En cambio, dice que la comunicación debería de ser como la jirafa, ¿no? Porque, bueno, la jirafa para Marshall Rosenberg, como es el animal más alto, es el que tiene la visión más lejana. Entonces, si yo tengo un altercado con mi marido, ¿no? Con mi esposo, pues la visión lejana, pues es que me casé para toda la vida, ¿no? Porque pues nos casamos porque nos amamos. Entonces, si yo estoy en un altercado a lo mejor con un asaltante, alguien que me está asaltando, pues mi visión no es que me lleve bien con el asaltante, pero es que siga o salga del evento viva, ¿no? Siquiera que se lleve mis cosas, pero que no me haga daño, ¿sí? Si tengo como comunidad un problema como la comunidad de junto, pues la visión de la jirafa pues será que podamos vivir como comunidades vecinas en paz y ayudándonos. Entonces, la visión lejana. Luego la jirafa, como tiene el cuello muy alto, tiene que bombear la sangre, ¿sí? Pues 1,5 metros, 2 metros hasta la cabeza de la jirafa. Eso hace que la jirafa
sea uno de los mamíferos con el corazón más grande. El corazón para Marshall Rosenberg significa el amor, significa la intención positiva. Entonces, cuando nosotros tenemos un altercado, una diferencia con otra persona, ¿sí? Que nos está llevando a un conflicto, tenemos que revisar en nuestro corazón, ¿sí? ¿Cuál es la intención positiva? Porque eso es lo que va a guiar nuestras palabras, nuestro tono de voz, y entonces va a hacer que las cosas deriven en una situación distinta. Ujú. Y bueno, ahorita vamos a ver más de estas características del chacal y la jirafa. Bien, como ya llevamos 1 hora 5 minutos, vamos a dar 5 minutos para ahorita entrar de lleno a este tema. No se lo pierdan porque es súper importante. Esto es un conocimiento que en las escuelas nos tendrían que dar para tener una vida mejor. Entonces, yo creo que sí son importantes las matemáticas, la literatura, la biología, la química, todo. Pero hay cosas, sí, como este conocimiento que todos ustedes van a recibir ahorita, que puede salvar muchas vidas, literalmente hablando. Así que 5 minutitos y regresamos. ¿De acuerdo? Bien, vamos regresando. Vamos regresando, chicos y chicas. Bien, entonces, pues vamos a empezar con este tema de la comunicación no violenta, sí, con la metáfora de, la jirafa y el chacal. ¿Alguien habría escuchado alguna vez de esta teoría? Bueno, yo no, dijiste que alguien había escuchado, pero yo nunca había escuchado. ¿No? No, pregunto Yo sí, si Pati. alguien ha escuchado alguna vez, Yo Sí. no. La jirafa y el chacal no. ¿no? Bueno, entonces vamos a continuar. A ver. Sí, Pati. ¿Tú sí, Martita? Sí, sí. Desde la pandemia hay todo un movimiento con este trabajo de Rosenberg y hay ya grupos en Colombia, en Argentina, se están haciendo unos festivales 3 veces al año de comunicación no violenta y cada vez son más personas que se unen a esta filosofía, porque es más bien una filosofía de vida. Claro, y ¿saben Sí. qué? Hay todo un programa en Dinamarca, en Noruega, de la Cruz Roja de allá, que se llama Street Mediation o mediación de calle. Y se enseña este, pues una serie de dinámicas a los jóvenes para que entre ellos puedan resolver sus conflictos y resolver sus problemas. En esos lugares ya no hay cárceles, ¿no? Entonces, cuando los jóvenes ven que hay un conflicto, etcétera, ellos actúan como mediadores. Eso significa street mediation, mediación de calle. Y entonces ellos mismos resuelven sus conflictos para que no pasen a mayores. Y un poco como dice Martita, bueno, pues es una filosofía de vida. Entonces aquí tenemos algunas de las cosas de la comunicación jirafa o de la comunicación chacal. Ujú. Dice, la jirafa es un animal pacífico concentrado en su enfoque. El chacal, pues es un depredador agresivo, ataca a lo que se le pone enfrente. Ujú. Entonces, por eso los elige Marshall Rosenberg, ¿no? Para identificar este tipo de comunicación. Antes de continuar, les quiero decir que todos los que estamos aquí, todos los seres humanos, tenemos adentro de nosotros o un chacal o una jirafa. Y nosotros, cada uno elige qué animal sale en una conversación, en un conflicto, en una diferencia de opiniones. ¿De acuerdo? Todos. Entonces, todos tenemos la posibilidad de que salga nuestra jirafa y que las cosas se resuelvan de manera distinta. Ahora, ustedes me van a decir, ay, pues yo necesito entonces que mi marido venga al curso, ¿no? O necesito que mi jefe venga y también tome el curso. No,
lamentablemente, pues no todas las personas van a poder venir al taller, pero sí es verdad que si un chacal se encuentra con otro chacal, pues van a acabar de la greña, ¿no? Y el conflicto va a ir hasta el abismo profundo. Pero si un chacal se encuentra con una jirafa, finalmente, sí, ese chacal va a doblar las patitas para poderse comunicar con la jirafa. Entonces, por ahí va. Entonces dice, la jirafa tiene el corazón más grande, ya vimos por qué, lo que metafóricamente representa que posee gran empatía por el otro. Y ya vimos lo que nosotros entendemos por empatía. En cambio, el chacal tiene un corazón pequeño y lo que metafóricamente representa que es egocéntrico, es decir, que solamente piensa en sí mismo. Entonces, cuando tenemos esa comunicación chacal, estamos pensando nada más en nosotros, en nuestro punto de vista. Bien, la jirafa dice su vista la maneja desde lo alto y le permite ver varios aspectos de la situación, es decir, tener una perspectiva general. Piensa primero y después habla. En cambio, el chacal dice, su altura solo le permite una vista limitada en comparación con la jirafa y se enfoca solo en su propio punto de vista. ¿Qué pasó, Elvin? De que vi, Pati, que yo el fin de semana estaba viendo una película de animales, ¿va? Y viene el león y ataca a la jirafa y empezó con las patas una pata de atrás. Y la jirafa, como es tan calmada, pues esperó que el león se abrace bien de sus patas y hasta que lo quebró. Entonces, nosotros tenemos que tener un promedio, pues no tan chacal ni tan jirafa. Bueno, eso es lo que pasa ahora sí en ciertas ocasiones, pero desde el punto de vista de Rosenberg, o sea, este ejemplo que pone, pues es que realmente nosotros en el proceso de comunicación, ¿sí? Si queremos tener elementos para evitar el conflicto y llegar a un acuerdo, tenemos que ser más jirafas que chacales, ¿no? En ese sentido. Entonces, por ejemplo, la jirafa dice tiene sus orejas grandes y sensibles que le permiten, nuevamente usando la metáfora, escuchar profundamente desde los sentimientos y necesidades del otro. ¿Se acuerdan? En el video ahorita que vimos de la empatía, lo que significa realmente escuchar al otro. Dice, el chacal también escucha bien, pero desde una perspectiva dirigida a captar fallas, faltas y debilidades. Entonces, una comunicación chacal, por ejemplo, de un jefe, pues es nunca te sale bien, siempre la riegas, no vas a pasar de este puesto, ¿sí? Entonces, siempre capta fallas, faltas y debilidades. La jirafa, dice, su lenguaje lo desarrolla desde sus propios sentimientos y necesidades, lo que hace que el conflicto disminuya y fluya hacia un entendimiento. En cambio, en el chacal, su lenguaje lo desarrolla a través de establecer veredictos y culpar al otro. Entonces es cuando dice, tú tienes la culpa, provocando en el otro una actitud de defensa y contraataque. Finalmente, un ejemplo de una comunicación jirafa es una persona que usa un lenguaje jirafa expresará, me siento enojado, o sea, estoy hablando de cómo me siento yo enojado porque quiero y hablo de lo que quiero, no de la persona. En cambio, en una persona que usa un lenguaje chacal, expresará, tú haces que me enoje. Fíjense qué diferente. Ahí ya le estoy echando la culpa al otro de que yo me estoy enojando. ¿Sí? Entonces, es revisar cómo hablamos cuando nos enojamos. Entonces, por ejemplo, en una comunicación chacal, pues clasifica al otro. Por ejemplo, el chacal dice, tú eres un estúpido, tú eres un holgazán, ¿no? Culpa al otro, tú tienes la culpa. Condena y utiliza generalizaciones. Siempre la riegas, nunca haces las cosas bien. Y demanda, ¿sí? Limpia, quita, ordena, ¿no? Generalmente de una manera fea. Entonces, si yo estoy con un chacal,
¿no? Que me está diciendo todo esto, pues claro que mi sistema automático, pues despierta mi chacal y entonces a ver a cómo nos toca, ¿no? Nos enojamos. Y va esto creciendo. Ujú. En cambio, si tengo una comunicación jirafa, hago una observación, ¿sí? Entonces, he visto que en los últimos días, ¿no? Esta casa es un tiradero, ¿no? Lo cual hace que me sienta, sí, pues decepcionada, ¿no? Me siento, pues, de alguna manera a veces, desesperada porque no me gusta ver todo tirado. Necesito que nos pongamos de acuerdo para ver cómo le vamos a hacer para levantar esta casa, ¿sí? Te pido que propongas, a ver, en qué horarios o qué limpias tú y qué limpio yo. ¿Se fijan qué diferencia? ¿Sí? No le hablo a la persona, no le digo que es una floja, que quién sabe qué, que es como mi papá, ¿no? Y ahí empiezo con cuestiones familiares, ¿no? Y juicios y todo esto. Simplemente hago una observación, digo cómo me siento, qué necesito y pido algo. Pruébenlo, no me crean. Cuando tengan un conflicto, acuérdense, ¿sí? Ahora, imagínense que alguien me está, asaltando, ¿no? Veo que quiere mis cosas, ¿sí? Me estoy sintiendo muy, con muchísimo miedo, ¿sí? Necesito que se las lleve y me deje ilesa. Hice una observación, dije un sentimiento, una necesidad y pedí algo. ¿Y el que hace el asaltante? Bueno, pues deme las cosas ya y chun, obedece, se rompe el mecanismo automático de la violencia. Y ya sé que me van a decir, ay, sí, ya parece mis, que cuando esté yo ahí en un asalto, ay, ¿qué me dijo Miss Patty? ¿Qué me dijo? A ver, ¿qué te...? No, pero cuando tú tienes este conocimiento, tu cerebro, porque es una cuestión de sobrevivencia, va a elegir qué decir para que las cosas salgan mejor, ¿de acuerdo? Entonces son conocimientos que tenemos que tener y trabajar para que en nuestro diario vivir tengamos esta herramienta. Ujú. A ver, Martita. Sí, aprovechando eso que tú estás diciendo ahora, que esta propuesta de comunicación no violenta trabaja mucho la propia persona y al principio se ve como difícil. Sin embargo, cuando se empiezan a hacer los ejercicios, uno va viendo como los cambios, como uno va esperando, como uno va pensando en el otro, a ver por qué habrá reaccionado así, qué le estará pasando. Me pongo en lo que tú decías al principio, cuando hablaba de la empatía, ahí me coloco en el lugar del otro, pero no desde, ay, pobrecita, no, sino a ver qué le estará pasando a Patty, que reaccionó así, porque Patty no es así. Y empiezo como no a justificar al otro, ¿no? Sino a tratar de entender por qué está actuando de determinada manera. Exacto. Y entonces, si yo ya tengo la manera de que ya sé que voy a hablar con alguien que tenga un conflicto, ¿sí? Pues también ya tengo aquí, miren, por ejemplo, cuando veo que, ¿no? A lo mejor, llegas tarde, pues me siento, expreso un sentimiento, me siento preocupada, ¿sí? Porque yo necesito saber dónde andas, que me mandes un mensaje, etcétera, por ejemplo, con mi hijo, ¿no? Así que espero que la próxima vez que salgas me mandes un mensajito de dónde andas o a qué horas vas a regresar para que yo esté tranquila, ¿no? Entonces, realicé una observación, expresé un sentimiento, una necesidad y hice una petición. Y entonces lo pensamos desde antes. Y entonces ya cuando hablamos, si ya las cosas se suceden de una manera distinta. Ujú. Bien, ahora, con esto terminamos el tema de la comunicación no violenta. Pero parte de su tarea también va a ser que lo vivan, ¿no? Y que si en la semana llegan a tener un conflicto, bueno, pues por ahí traten de estar aplicando esto, ¿sí? Hacer una observación, expresar un sentimiento, una necesidad y hacer una petición objetiva.
Ujú. Bien, ¿alguna duda hasta aquí? Bien, entonces vamos a pasar a este tema que se llama la fuerza de las palabras. Entonces, fíjense, hay ciertas palabras que podemos nosotros, evitar para que nuestra comunicación sea más efectiva. Estas palabras son la palabra pero, ¿sí? Cuando nosotros utilizamos esta palabra pero, generalmente va unida a una cuestión, que nos da como un mensaje negativo, que nos deja un mal sabor de boca. Por ejemplo, supongamos que yo soy, una maestra de la universidad y ustedes llegan y me entregan su trabajo para que sean evaluados. Entonces, cuando ustedes van por mi retroalimentación, yo les digo, miren, pues su trabajo estuvo bien, pero yo creo que tal y tal y tal cosa. ¿Cómo se sienten ustedes cuando yo les digo, su proyecto estuvo bien, pero tal cosa? ¿Cómo se siente? A ver, alguien que diga cómo se siente. Frustrado, A ver, Pedro, ¿cómo te sientes? frustrado, porque hice Frustrado. un esfuerzo y no llegó a lo que la expectativa que ella tenía. Exacto. Ahora, Claro, fíjense bien. preocupado porque uno se ¿Mandé? preocupa porque inmediatamente que dicen pero dice, ah, yo lo hice mal. Claro, exacto, me preocupo porque el pero es algo que hice mal. Ahora, chequen el dato, tenemos la misma situación, pero, en vez de utilizar esta palabra, pero, la vamos a cambiar por la palabra y. Ujú. Entonces, fíjense, llegan ustedes, me entregan su trabajo, llegan por la retroalimentación y les digo, miren, aquí está su trabajo, está bien y pienso que podrían mejorarlo con esto y esto y esto y esto. Es el mismo mensaje, pero en vez de utilizar la palabra pero, utilicé la palabra y. ¿Cómo se sienten? Con ánimos para mejorar esta Con tarea. ánimos para mejorar, porque la palabra y añade y la palabra pero quita. Ujú. Entonces, óiganse cuando hablen con sus hijos, con sus hermanos, con su comunidad, con quien esté alrededor, y se van a escuchar diciendo la palabra pero la van a corregir, ¿sí? Y van a decir, y tal cosa. Y entonces poco a poco ustedes van a ir corrigiendo. Entonces, esa sería evitar esa palabra. Otra palabra que tenemos que evitar es la palabra intentar. La palabra intentar es saboteadora. Por ejemplo, supongamos, Hermana Patti, sí, perdón por interrumpirla, como cuando en la misa que nosotros decimos, cuando el Padre dice la consagración, yo creo, pero aumentame la fe. Yo digo que ese pero como que está un poquito ahí. exacto. Si cambia la palabra pero por la palabra y, ¿no? Pues invita más a las personas a estar ahí, a participar, ¿no? A que tengan procesos de cambio. Ujú. Ajá. Entonces, Fe, yo creo y aumenta mi fe. ajá, exacto. Mm, 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 Entonces, por eso estos son muy buenos tips. Ujú. mm. Bien, entonces continuamos con la palabra intentar, como les decía, que es saboteadora. Por ejemplo, llega Manuel a su trabajo a las 8, lo acaban de contratar, la entrada es a las 8, entonces llega a las 8 en punto. Pasan 2 meses y empieza a llegar a las 8:10, pasan 2 meses y llega a las 8:20, pasa otro mes y llega a las 8:30, ¿no? Y pues por ahí el jefe o el supervisor le llama la atención y le dice, Manuel, pues ya estás llegando muy tarde y te voy a tener que descontar, etcétera. Entonces Manuel dice, no se preocupe, señor supervisor, voy a intentar llegar más temprano. Okay. Y bueno, pues ahí hace su esfuerzo, ¿sí? Y nuevamente empieza a llegar a las 8 de la mañana,
unos 2 meses, y luego otra vez a las 8:10, otra vez a las 8:20, otra vez a las 8:30, y le vuelven a llamar la atención. ¿Y cuál es la respuesta de Manuel? Es que lo intenté, pero no pude. No puedo. Exacto, porque el intento es eso. Pues trato, pero quién sabe si pueda. Entonces, fíjense, la palabra intentar, cámbienla o sustitúyanla, ¿sí? Por pase lo que pase. Y verán la respuesta de la gente. Entonces, si Manuel le llaman la atención, ¿sí? Y dice, pues sí, es que lo voy a intentar. No, Manuelito, no va a intentar. Pase lo que pase, usted va a llegar temprano. A ver, dígame. Entonces, cuando dice pase lo que pase, pues se va a levantar. Si se levantaba a las 7, se tendrá que levantar a las 6:30, pero pase lo que pase es o te obliga a que cumplas lo que estás diciendo, ¿sí? Entonces, tu mente te escucha, ¿no? Entonces, cuando yo hago algo en comunicación, tu mente te está escuchando. Entonces, cuando dices, pase lo que pase, voy a hacer esto, pues es una instrucción a tu mente muy importante para que cumplas lo que estás diciendo. Ahora, la palabra no para dar instrucciones, el inconsciente no la capta. No sé si esto ya lo vimos cuando vimos el cerebro, que tenemos del 95 al 96% de nuestro cerebro, sí, hecho cargo del inconsciente, y el inconsciente es incapaz de captar la palabra no cuando estoy dando instrucciones. Por eso aquí dice para dar instrucciones. Entonces, cuando yo le digo a un niño pequeño, no te subas ahí, ¿no? El consciente del niño, el 5%, escuchó la instrucción y se baja, pero el inconsciente, como no capta la palabra no, o yo te subas ahí. Entonces, a los 5 minutos el niño se vuelve a trepar, ¿no? Y entonces, pues no agarres, no te subas, no hagas, etcétera. Puro no, no y no, estamos dando la instrucción adecuada. En vez de decir la palabra no, tenemos que decir lo que queremos que la gente haga, ¿sí? Manuelito, quítate de ahí. Queda prohibido que agarres eso. Entonces, yo tengo que decir lo que quiero que la gente haga, no lo que no quiero que haga, porque al cerebro le cuesta doble trabajo y generalmente la riega. Ahora, imagínense cuando somos maestros, cuántas instrucciones inadecuadas damos, ¿no? A la hora de hacer un examen. Entonces, para dar instrucciones tenemos que decir lo que queremos que la gente haga. Si tiene 5 años, 40 o 70, es un adulto mayor, le tengo que dar la instrucción adecuada, ¿sí? Quiero que hagas esto. Quiero que me guarde todo lo de limpieza en aquel cuarto. Queda prohibido tal cosa. Ahora imagínense en las escuelas, cuando ponen los letreros en cosas de emergencia, no corro, no grito y no empujo. Pucha, pasa algo y corren, gritan y bajan empujándose. Pero la instrucción que están leyendo es una instrucción equivocada. Es despacio, con cuidado, en silencio. Y entonces sí estoy dando la instrucción adecuada. Ha costado esto millones de dólares en publicidad. Por ejemplo, aquí hicieron una promoción muy grande que decía, di no a las drogas. Imagínense, estaban dando una instrucción como, pues métete las drogas, ¿no? Entonces la cambiaron por vive sin drogas, pero ya tenían espectaculares, ya tenían anuncios en la televisión y todo. O sea, costó millones, ¿sí? Cambiar para tener un lenguaje adecuado. También tenemos que evitar palabras como debo, tengo que. Imagínense cuando nos levantamos los lunes para ir al trabajo y decimos, híjole, tengo que ir a trabajar. Pues ya se te hizo pesado, ya le mandaste un mensaje a tu mente de que, ching, qué barbaridad, y apenas es lunes, ¿no? Entonces, pues llegas con el ánimo en el piso. Entonces, hay que evitar estas palabras, ¿sí? Qué padre que tengo trabajo, qué padre que estoy sano, qué bueno que tengo chamba, qué bueno que voy a salir adelante. O sea, qué bueno todo lo que queramos, en vez de tengo, debo de, porque eso te detiene. Entonces, el lenguaje negativo nos altera. Se recomienda evitar un lenguaje que incluya palabras como molesto, difícil, doloroso, desagradable, desafortunado. Entonces, todo eso, quitarlo de nuestro lenguaje. Hay que utilizar la palabra específicamente. ¿Se acuerdan? Eso ya se los dije, que cuando nosotros queramos a las personas que hablan mucho y dan muchos rodeos y nos desesperan,
decirles específicamente qué me quieres decir, para que resuman. Eso ya lo habíamos visto. Hay que evitar hacer juicios y pues si alguien a lo mejor pues no es grato para nosotros o tiene un pensamiento distinto, pues simplemente tiene criterios conductuales diferentes a los míos, ¿no? Tiene pensamientos diferentes a los míos. Y cuando ustedes mismos se equivoquen, hay que evitar decirse a uno mismo burro, tonto, inepto, tarado. Ay, qué tarada, ¿no? Me equivoqué. ¿No? ¿Sí? Más bien tengo la oportunidad de hacerlo mejor. Entonces, cuando te hables a ti mismo, háblate con cariño, háblate con amor, porque te estás hablando a ti, en vez de utilizar palabras que también te denosten a ti mismo, ¿no? O a ti misma. ¿Alguna duda de aquí? ¿No? Entonces, fíjense que tenemos también varias cuestiones de tarea en cuanto a qué palabras vamos a utilizar. Ujú. Y bueno, en cuanto a la comunicación presencial y a distancia, sí, muchos de nosotros, bueno, antes de la pandemia, pues nos llevábamos a comunicarnos, sí, y a tener contacto de manera presencial. Vino la pandemia y, bueno, nos fue empujando, sí, a comunicarnos a distancia. Ahora quiero que me digan qué diferencia creen que haya entre, a lo mejor, por ejemplo, este taller, si lo hubiéramos hecho presencial o como lo estamos llevando a cabo a distancia. ¿Qué diferencia ustedes notan, sí, en la transmisión del mensaje o de la comunicación, si fuera presencial o a distancia? Presencial, pues nos estamos viendo físicamente, tenemos Ujú. una interacción con las personas y aquí uno tiene la cámara encendida, otro apagada, entonces ahí nos está quitando un poco de interacción entre las personas que estamos. También va. Muy bien, Pedro, muy bien. Es decir, en un taller, bueno, todos me están viendo, aunque tengan la cámara apagada, ¿no? Pero me están viendo de aquí a aquí, ¿no? Esta parte. No ven todo mi cuerpo, ¿no? Y en el taller, pues la comunicación no verbal es muchísimo más fuerte, ¿no? Porque nos estamos viviendo integralmente. Y como dice Pedro, unos prenden su pantalla, otros no lo prenden por problemas, ¿no? Porque no es que no quieran prender su de esta, sino que muchas veces, pues creo que si prenden la cámara, no se oye, tan bien o quita, señal, en fin, ¿no? Digo, aquí hay libertad, pero entonces no tenemos esa comunicación no verbal. Muy bien, Pedro, gracias. Enedina. Sí, yo pienso que hay también falta como de confianza, porque cuando uno está haciendo lo presencial, hay más comunicación, hay más que uno se siente más comprometido, pone más atención. Y puede ser que tal vez aquí donde estamos así, que lo estamos haciendo por vía Zoom, algunos tal vez estaremos poniendo atención, algo otros no. Entonces, eso nos afecta. Muy bien, Enedina. El proceso de la atención. Ahora, imagínense, sí, porque si los tengo presenciales, pues los estoy viendo a todos, aunque todo el mundo puede estar así calladito viéndome, ¿no? Y su mente estar en otro lado. Cada 20 minutos dura el proceso de nuestra atención. A los 20 minutos, si no cambiamos la jugada, ¿sí? La atención, aunque estén ahí sentados del otro lado, aunque tengan su cámara prendida, su mente está en otro lado, ¿sí? En un problema con sus hijos, el trabajo, o sea, su mente vuela. Ujú. Entonces, como formador, tienen que cambiar la atención cada 20 minutos. Si se fijan, cada 20 minutos o regresamos aquí donde estamos todos, o vamos a un video, o vamos a las salas, ¿sí? Para que yo pueda mantener su atención. Entonces, la comunicación a distancia, si es presencial, cada 20 minutos tendría que hacer un cambio, muchísimo más cuando estoy a distancia, tengo que hacer cambios en la dinámica que estoy llevando a cabo en mi presentación para que ustedes estén estimulando su atención. ¿Sí, Elvin?
Yo veo, Pati, que a distancia nos presenta una buena posibilidad de asistir a a una educación como la que estamos llevando en este momento. Es una facilidad. También sí pienso yo de que se aproveche el tiempo, porque ya no gastamos tiempo de desplazamiento de la casa a la escuela o a la universidad. Sí es menos costosa también. Lo único es que a distancia es más presionada para uno de alumno y no digamos para la eh, catedrática. Imagino que es más fuerte porque sí hay que utilizar el cerebro, va a estar captando lo más que se pueda los alumnos, va. Y la instructora me imagino más presionada, va. Esa es mi opinión. Muy bien, Elvin. Fíjense, esto es muy importante. La comunicación a distancia ha permitido, sí, ahorita la mayoría de ustedes son de Honduras, ¿no? Pero tenemos de otros lugares. Tenemos de República Dominicana, sí, ¿alguien está de otro lado? Cuéntenme, chicos. Tenemos República Dominicana, tenemos Honduras, yo estoy en México. ¿Alguien está de algún otro lado? Vi a alguien allí de Cáritas de Guatemala, De parece. Guatemala, sí, de Guatemala. Ándele, Guatemala, ¿no? Entonces, imagínense que tendríamos este taller presencial. Como dijo Elvin, pues si fuera en México, pues todos tendrían que venir, ¿no? Los costos, no nada más del traslado, de dejar los trabajos, ¿no? O si estuviéramos todos en Honduras, donde está la mayoría, pues trasladarnos a algún lugar para dar el curso, porque están de diferentes zonas, ¿no? De diferentes departamentos. Entonces, bueno, es más costoso, más difícil participar, etcétera. Entonces, la comunicación a distancia también ha permitido que grupos, por ejemplo, ahorita de 4 nacionalidades, estemos juntos en este taller, ¿no? Y estemos intercambiando opiniones. Entonces, ha hecho que nuestra comunicación también sea muchísimo más, variada, más inclusiva, ¿no? Más a la mano de otras personas, ¿sí? En cuestión económica. Y entonces, pues esos procesos de aprendizaje se han aperturado, ¿de acuerdo? Y ha permitido que más personas se beneficien. Entonces, sería que la comunicación a distancia ha permitido todo ese fenómeno, ¿de acuerdo? ¿Alguna otra diferencia? ¿No? Que aquí, que aquí estamos como más pendientes de la hora, ¿verdad? Porque hay un tiempo estipulado para en Zoom, hay un Ajá, tiempo estipulado, ¿verdad? Estamos más pendientes de la hora. Y ándele. realmente, pues no sería así siempre, pero no sería mucho. Muy, Bueno, el manejo de los tiempos, ¿de acuerdo? Juan Carlos, Sí, sí, por ejemplo, yo estoy en el trabajo. ajá, Yo estoy en el trabajo, si hubiese sido presencial, eh, no hubiese podido estar. Entonces, por eso cuando Manfredo mandó la invitación, yo primero me di todas las instrucciones, cómo iba a ser y a qué horario, para ver si me iba a dar chance. Porque yo paso toda la semana fuera de San Pedro Sula. Por ejemplo, ahorita estoy en Trinidad Santa Bárbara. Desde aquí sí estoy recibiendo, desde el hotel donde me hospedo, recibo los talleres. exacto. Y la formación de las personas, gracias Juan Carlos por compartirnos, la formación de las personas en diplomados, en maestrías, inclusive en doctorados, está también fluyendo, ¿sí? Sus procesos de formación muchísimo más fácil a distancia que de forma presencial. Entonces, las oportunidades de crecimiento de las personas también se están dando. Ajá. Entonces, sí se afecta el proceso de comunicación de que no nos vemos en contacto, sí, pero sí se favorecen otras cosas. Ahora, la comunicación junto con el proceso de atención sería algo importante de manejar si ustedes en algún momento también van a tener grupos a distancia.
Entonces cambien la jugada cada 20 minutos para mantener la atención de las personas que están del otro lado de la pantalla. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, también otra cosa en comunicación que se altera es el conocimiento de las personas. Yo a Juan Carlos lo identifico perfecto, a Mari Carmen, a Olga, pues obviamente a Manfredo, a Martita, a Fanny, ¿no? Porque han estado conmigo en varias formaciones, ¿no? Porque abren su cámara y los veo aquí, digo, ya ahorita van 4 sesiones, estamos terminando la cuarta, ya nada más nos queda una. Pedro, ¿no? Por sus imágenes que tiene atrás, o sea, yo los identifico por algunas cuestiones, pero personas que no abren, Dios ahorita no abrió porque ya nos dijo por qué, pero la identifico perfecto, porque siempre ha abierto su cámara. Pero personas que siempre están con la cámara apagada, yo sé que están del otro lado, pero no hay esa cuestión personal de conocerlos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando a mí me piden la lista o me piden, ¿y cómo participó tal persona? Yo tengo que ir a las listas del Zoom que salen de manera automática por sesión para ver quiénes entraron, ¿no? Y digo, bueno, esta persona sí estuvo todas las sesiones, pero no la identifico, que esto no pasaría de manera presencial, ¿de acuerdo? Entonces, este acercamiento personal, pues es a veces el que se pierde. Entonces, en la comunicación presencial o a distancia, pues ahora sí que hay pros y contras, ¿no? Y ya ahorita vimos algunos. Bien, y voy a terminar la sesión de hoy con una manera de comunicar que ya tocamos cuando vimos la inteligencia visual. ¿Se acuerdan? Una manera de comunicar conocimientos y de que una persona dé a otra un mensaje son los mapas mentales. Esta es una teoría que fue estudiada por Tony Buzan y él establece que los mapas mentales de forma radial alrededor de un centro es como una manera natural de aprender, la radialidad. Vemos el centro de una flor y los pétalos alrededor, el tronco de un árbol y las ramas alrededor si lo miramos desde arriba, cómo están la concha de un caracol, nuestro propio cuerpo, la cabeza, los brazos y las extremidades alrededor del centro de nuestro tórax, ¿no? Entonces, dice, si nosotros ponemos el mapa mental, el conocimiento en el centro, así como el que tienen aquí en la imagen, ¿sí? Y todos los elementos alrededor, pues va a ser más fácil aprender las cosas. Entonces, en este mapa mental, yo empezaría a leer aquí a la 1 y luego, así como si fuera la carátula de un reloj. Entonces, esto se hizo en experimentos con niños pequeños, inclusive en mi libro de Hijos Geniales. Ahí viene el resultado de esta investigación con los niños, donde uno le da el mapa, ¿no? Y el niño literalmente empieza a leer de esta forma, a interpretarlo, ya cuando lo tiene que construir, a hacerlo de una manera muy fácil. En un mapa mental lo que se trabaja y lo que se está estimulando es el pensamiento asociativo, estimula la memoria. Si yo hago un mapa mental, por ejemplo, estoy leyendo un libro y hago un mapa mental del libro, pueden pasar 20 años, yo saco mi mapa mental, ¿sí? Y veo exactamente en qué página está tal conocimiento que viene en ese libro. Entonces, hacer un mapa mental estimula muchos procesos mentales necesarios para la construcción. Entonces, cuando yo hago un mapa mental, como he trabajado tantas cosas en mi cerebro, pues estimula la memoria y me la despierta. Entonces, para comunicar algo, ¿sí? Yo puedo hacer un mapa mental. Si voy a una entrevista de trabajo, por ejemplo, y tengo que comunicar ciertos elementos de mis trabajos anteriores, pues hago un mapa mental, ¿no? Y pongo por año cuáles han sido mis trabajos anteriores y simplemente con ese mapa no se me va a olvidar nada, ¿sí? Y voy a dar un mensaje estructurado de cuál ha sido mi vida laboral, por ejemplo. Este mapa mental me permite tener orden, secuencia, jerarquización y para construirlo, sí puedo utilizar colores, imágenes, palabras clave, marcar con
más gruesas los temas principales y con líneas delgadas los subtemas. Entonces, en toda la presentación que yo he tenido con ustedes, estas 4 sesiones, hemos visto mucho mapas mentales como este, ¿no? Entonces, desde el mapa mental, yo les comunico a ustedes el conocimiento. Ahora, imagínense que en vez de esos mapas mentales, yo les hubiera puesto solamente el conocimiento hacia renglón seguido y subrayando lo principal. ¿Cómo creen que hubieran sido nuestras clases? Si yo les hubiera puesto puro texto y subrayado ahí lo principal. No habría un estímulo visual que nos ayude a recordar algunas palabras claves o Claro, algunos Doris. hechos trascendentes. Exacto, hubieran sido menos participativas. Doris dice, no hubiera habido un estímulo visual. Pucha, pues sí, hubiera sido súper aburrido, ¿no? Súper aburrido porque no hay nada que alimente la vista. ¿Se acuerdan cuando vimos en programación neurolingüística cuáles son nuestros canales de comunicación percepción? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuáles son los 3 canales de comunicación percepción? Visual, Visual, auditiva, uno. auditiva Auditivo y kinestésico. y kinestésico. Muy bien, Sandra. Ya tienes ahí un 10 de tu evaluación final. Qué barbaridad, Sandrita. Muy bien. Entonces, ¿se acuerdan? Visual, auditivo y kinestésico. Y a mí, por ejemplo, la pregunta que usted hacía de que cómo hubiera sido, ¿verdad? Si no hubiera presentado esquemas mentales, bueno, los mapas. Y pienso que usted pues me quitó la palabra, he sido aburrido porque yo salí que aprendo más, ¿verdad? Auditivo y kinestésico. Y también visual, fíjese, me salió también que aprendo, pero sí, eso ayuda mucho a la construcción de un nuevo conocimiento, todas las herramientas que usted ha utilizado, porque como usted dice, la comunicación hacia distancia, hay muchas debilidades que no es lo mismo como estar presencial, que uno puede preguntar y extenderse, y aquí por el tiempo, pero sí, sí nos ha ayudado mucho a comprender y yo hasta le tomo fotos para después estar repasando algunas cosas. Claro, pero cuando ves el mapa mental, es un estímulo visual. Es un estímulo visual que me ayuda a entender por dónde usted, ¿verdad? Porque al leerlo, entonces yo digo, va a tocar esto, esto y esto, entonces está interesante. Es algo como motivador. Claro, y entonces a distancia, sí, yo me veo chiquita de un lado, pero ustedes ven el estímulo visual grandote. Así, ¿no? la Y eso está alimentando la mente. Entonces, cuando estamos trabajando a distancia, una comunicación, es importantísimo tener estímulos visuales, fotografías. Si ustedes están pensando un proyecto, fotografías de su proyecto. ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Cómo lo están ustedes haciendo testimonios visuales? Ahora, acuérdense que de esos 3 canales, el 50% de los seres humanos son mayormente visuales. 40% kinestésicos y 10% auditivos. Entonces, si ustedes están comunicando algo con mapas mentales o con elementos visuales, ya tienen al 50% de su audiencia en la bolsa. ¿De acuerdo? Los están estimulando. ¿Sí, Alicia? No sé si le puedo, de una experiencia, yo, bueno, ya estoy jubilada, pero cuando yo impartía mis clases, yo empecé a notar en la juventud que con los celulares, dije yo me voy a crear esta herramienta y utilicé los videos para y los alumnos aprendían más que yo estar enfrente de la pizarra con láminas y todo eso, porque ahora los jóvenes más visuales, porque todo lo pasan con la tecnología a flor de piel. Aprenden, bueno, algunos, como dice usted, el 50% son visuales. Entonces, sí ayuda mucho. Claro. Son mayormente visuales. Acuérdense que todos tenemos los 3. Pero el 50% son preferentemente visuales. Muy bien, Sandra, gracias por compartir. Alicia. Sí, gracias. Pues lo que quería aportar es que también otro aspecto que nos ayudó mucho a estar como bien al pendiente de cada uno de los talleres era el hecho de la participación, ¿verdad? Porque no era lo mismo solo que usted hablara y nos explicara y siguiera hablando, sino que hay mucha retroalimentación, mucha participación del que pensamos de tal tema o cuál es nuestro aporte, qué experiencias hemos tenido.
y cada vez que daba la palabra, entonces estábamos como pendientes de, bueno, sería que puedo aportar algo a lo que están preguntando o no. Entonces creo que eso también es otra forma de poder llevar el curso más interactivo, ¿verdad? Más dinámico. Claro que sí. Muchas gracias, Alicia. Y chequen otra cosa. Miren, tiene que ver también para un buen proceso de comunicación el número de personas, ¿sí? El número de personas para un trabajo con un taller a distancia tiene que ser alrededor de 25 personas. Precisamente para lo que dice Alicia, para que haya más participación. Por ahí, en algunas cosas de retroalimentación, en sus evaluaciones, se quejan, ¿no? Y dicen, es que no participamos mucho. Con un grupo como este de 50 personas promedio, tengo el doble, ¿sí? De lo que debe de ser un taller de este tipo. Pero no teníamos mucha opción, ¿verdad, Manfredo? Porque bueno, esta es la repetición de un taller que ya se había hecho y como tuvo muy buen resultado, la petición es repetirlo con un poquito más de horas para tener precisamente más tiempo de profundizar en las cosas, pero ver que más gente se pudiera beneficiar. Entonces se abrió a un mayor número, pero en estos procesos de comunicación y lo que estamos hablando es que ustedes tengan tips de comunicación. Un tip para que ustedes trabajen con grupos sería tener 25 personas. Y entonces sí, los tiempos, pues, como les diré, les da más tiempo de que más gente, esas 25 personas, participen. Ahorita, si yo quisiera preguntarles a todos, por más buena intención que tenga, se nos iban a ir y apenas tenemos 2 horas que ahorita se están cumpliendo, ¿no? Y si les pregunto, por ejemplo, a los que no han participado, etcétera, pues no alcanzamos a ver los contenidos porque son mucha gente. Por eso, bueno, pues son las tareas, ¿no? El chat que tenemos, porque ustedes, si están en el chat, tienen mi teléfono, ¿no? Entonces, de manera también personal, me pueden decir, oye, me quedé con esta duda, aquello, y entonces ahí vamos en esa interacción y en esa comunicación, que no es la comunicación que yo hago hacia ustedes en el momento de la sesión, sino es la conexión que podemos hacer para que de este conocimiento y esta oportunidad que tenemos de comunicación puedan salir otras oportunidades u otras preguntas, otro contacto a futuro. ¿De acuerdo? Entonces, como estamos llegando al final de nuestra sesión, ya nomás nos queda una. Les recomiendo que hagan su tarea que les dejé el día de hoy para que prueben todas estas teorías en la vida real. Seguimos en contacto. Les deseo a todos que pasen buena noche. Gracias a Dios por habernos permitido estar juntos. Y no sé si quieras decir algo de despedida, Manfredo. Sí, agradecerles, hermanos, por la participación y también informarles que ahí envié al WhatsApp. Ahorita estaba buscando el video de El poder de la empatía en español, entonces ya lo encontré, ahí se los envié para que... Ay, gracias. Miren, Manfredo, es aquí mi mano derecha, ¿no? Todo lo que nos busca y nos encuentra. Sí, Muchas gracias, es Manfredo. porque como algunos lo miran en dispositivos pequeños, ¿verdad? En celular, pues se le puede dificultar llevar la lectura. Entonces ahí también le mando la tareita ahí, ¿verdad? De ejecutar con alguien que se nos presente la empatía, trabajando los 4 pasos. Traté de anotarlo ahí, pero si no, en el video ustedes los pueden escuchar, ¿verdad? Ajá, y la otra tarea de la comunicación no violenta. Ajá, correcto. Y también, bueno, pedirles que el próximo lunes, ¿verdad? Que es el último, podamos estar a la hora, ¿verdad? Para que aprovechemos al máximo las 2 horas. Sí, y porque al final tenemos que llenar nuestra pequeña evaluación del taller y bueno, pues nos despedimos. Sí. Que pasen buena noche todos. Clama de ignorancia.